12 de noviembre de 1942, Richmond, California. Un Liberty Ship se desliza hacia la bahía de San Francisco justo cuando empieza a levantarse la niebla de la mañana. El buque es el SS Robert E. Peary y representa algo que la Kriegsmarine alemana había dado por imposible. Su quilla se puso exactamente 4 días, 15 horas y 29 minutos antes. En ese lapso, 250.000 piezas que pesaban 14 millones de libras se ensamblaron en un carguero de 441 pies, capaz de transportar 10.000 toneladas a través de cualquier océano del planeta. Al otro lado del Atlántico, cuando los informes de inteligencia sobre esta hazaña llegaron al escritorio del viceadmiral Kurt Fricke en Berlín, su reacción quedó registrada en el diario de guerra del Estado Mayor Naval. El plazo fue descartado como propaganda y una exageración evidente. Los arquitectos navales alemanes habían calculado que construir un buque de ese tamaño requería como mínimo 6 meses, incluso en condiciones ideales. Sus propios astilleros, entre los más avanzados de Europa, necesitaban de 8 a 12 meses para producir un carguero comparable. Lo que Fricke no sabía era que el Robert E. Peary no era una rareza, era una demostración, una prueba de concepto, y en cuestión de meses, los astilleros estadounidenses estarían botando Liberty Ships a un ritmo medio de 3 al día. Antes de que terminara la guerra, 18 astilleros estadounidenses construirían 2.710 Liberty Ships, cada uno otro clavo en el ataúd de la estrategia naval alemana. Los alemanes habían basado todo su plan de guerra en el Atlántico en un cálculo sencillo. Si los U-bote alemanes podían hundir mercantes más rápido de lo que los aliados podían reemplazarlos, Gran Bretaña moriría de hambre y la guerra estaría ganada. La aritmética parecía inapelable. La producción de submarinos alemanes se aceleraba. Las pérdidas aliadas en 1942 habían alcanzado niveles catastróficos. La victoria parecía cuestión de números. Se equivocaban. No porque sus cálculos fueran erróneos, sino porque la industria estadounidense estaba a punto de volver irrelevantes esos cálculos. Esta es la historia de cómo una nación de constructores navales que antes de la guerra no podía competir con la artesanía europea, aprendió a construir buques tan rápido que redefinió lo posible. Y de cómo los almirantes alemanes, mirando desde el otro lado del Atlántico, pasaron de la risa a la incredulidad y, finalmente, a algo parecido a la desesperación. Enero de 1942. El alto mando naval alemán se reunió en Berlín para evaluar el progreso de Operación Drumbeat, la ofensiva de U-bote a lo largo de la costa estadounidense. Las cifras que presentó el Gross Admiral Karl Dönitz eran abrumadoras. En las primeras 3 semanas de operaciones, los submarinos alemanes habían hundido 62 buques aliados que sumaban más de 300.000 toneladas. Las aguas costeras estadounidenses se habían convertido en lo que los comandantes de submarinos llamaban el segundo tiempo feliz. La lógica estratégica era elegante por su sencillez. Gran Bretaña importaba 55 millones de toneladas de suministros al año. Alemania necesitaba hundir 700.000 toneladas al mes para provocar una crisis de abastecimiento. A los ritmos actuales superaban ese objetivo. El Estado Mayor Naval calculó que, si ese ritmo continuaba, Gran Bretaña se vería obligada a negociar a mediados de 1943. La confianza alemana se apoyaba sobre todo en su evaluación de la capacidad aliada de construcción naval. Informes de inteligencia, elaborados con observadores neutrales, reconocimiento aéreo y canales diplomáticos, dibujaban una industria marítima estadounidense en desorden. La flota mercante de Estados Unidos se había atrofiado durante la Depresión. Los astilleros estaban anticuados, aún usando métodos que apenas habían cambiado desde la Primera Guerra Mundial. El Konteradmiral Eberhard Gott, jefe de Estado Mayor de Dönitz, repasó las estimaciones con satisfacción. Los estadounidenses podían construir barcos, desde luego, pero los construían despacio. En tiempos de paz, los astilleros tardaban entre 8 meses y 1 año en levantar un mercante. Incluso con la urgencia de la guerra, los analistas alemanes calculaban que quizá reducirían ese plazo a 5 o 6 meses.
La cuenta era sencilla. Los submarinos hundían barcos en minutos. Los estadounidenses tardarían meses en reemplazarlos. Esta asimetría era la base de la estrategia naval alemana. Pero había un problema con esa inteligencia. Sus observadores miraban los astilleros estadounidenses con el lente de la construcción naval tradicional. Buscaban las señales que conocían: cascos construidos de quilla a mástil, artesanos expertos trabajando con estándares minuciosos, calidad por encima de cantidad. Esperaban ver lo que ellos mismos harían. Lo que no entendieron fue que Estados Unidos no intentaba imitar los métodos alemanes. Se preparaba para abandonar todas las suposiciones sobre cómo se construyen los barcos. En California, Oregón y en ambas costas, la transformación ya estaba en marcha. Y el hombre al frente, Henry Kaiser, nunca había construido un barco en su vida. Henry Kaiser era constructor de presas. Levantó la Hoover y la Grand Coulee, proezas de ingeniería que redefinieron la infraestructura estadounidense. Entendía de hormigón y acero, de plazos y logística. Pero cuando la Maritime Commission se acercó a él en 1940 para construir mercantes, jamás había pisado un astillero. Eso resultaría ser su mayor ventaja. La construcción naval tradicional era un oficio, un arte depurado durante siglos. Maestros carpinteros de ribera se formaban durante años. Cada buque era prácticamente artesanal, levantado desde la quilla por trabajadores que entendían las sutilezas entre cuadernas y planchas, tensiones y esfuerzos. La calidad era lo primero, la velocidad, secundaria. Kaiser miró ese proceso y vio ineficiencia, vio lo de siempre, un problema de ingeniería que podía resolverse con métodos industriales. Si era capaz de verter millones de toneladas de hormigón siguiendo un calendario, podía ensamblar barcos del mismo modo. No uno a la vez, sino muchos a la vez. No como artesanía, sino como productos. Los constructores tradicionales se horrorizaban. Cuando Kaiser propuso levantar astilleros desde cero en Richmond, California, y Portland, Oregón, los expertos marítimos pronosticaron un desastre. El American Shipbuilding Council lanzó advertencias sobre métodos no probados. ¿Cómo podía alguien que nunca había construido barcos proponer construir cientos? La respuesta de Kaiser fue ignorarles. Solicitó contratos bajo el Emergency Shipbuilding Program, prometiendo entregar buques más rápido y más barato de lo que cualquiera en el sector creía posible. La Maritime Commission, desesperada por tonelaje, se la jugó. Kaiser entendió algo que los alemanes ni imaginaron: que la cultura industrial estadounidense podía aplicarse a cualquier problema de fabricación. La lógica de la línea de montaje que dio a Estados Unidos el modelo T, el avión y el tractor, también podía darle barcos. No hacían falta maestros artesanos si dividías el trabajo en tareas simples y repetibles. No hacían falta años de experiencia si diseñabas el proceso para que fuera a prueba de errores. En 1941, el primer Liberty de Kaiser, el SS Patrick Henry, tardó 244 días desde la quilla hasta la botadura. La Maritime Commission lo consideró aceptable. Kaiser lo consideró un fracaso. Se puso a analizar cada fase, cazando cuellos de botella, redundancias y movimientos inútiles. En pocos meses, sus astilleros redujeron el tiempo a 150 días, luego a 100, después a 60. La inteligencia alemana anotó esas mejoras con interés, pero sin alarma. Más rápido era mejor, claro, pero incluso 60 días significaban que los estadounidenses podrían producir quizás 6 barcos al año por astillero. Los U-Boot hundían buques aliados a un ritmo muy superior. La ecuación seguía favoreciendo a Alemania. Lo que los alemanes no sabían era que Kaiser no intentaba solo construir más rápido, intentaba construir de otra manera. Y el gran salto estaba a punto de llegar. La innovación clave fue la prefabricación. En lugar de levantar los barcos de la quilla hacia arriba, Kaiser descompuso cada buque en cientos de secciones preensambladas. Se construían proas completas, conjuntos de popa y módulos de cubierta en instalaciones separadas, y luego se trasladaban a la grada para el ensamblaje final. El cambio fue revolucionario.
La construcción tradicional obligaba a los trabajadores a meterse dentro del casco en crecimiento, soldando y remachando en espacios estrechos y peligrosos. El método de Kaiser permitía que la mayor parte del trabajo se hiciera en talleres abiertos, con mejores condiciones y más eficiencia. Cuando las secciones llegaban a la grada, grúas gigantes las izaban y se soldaban como bloques colosales. La transformación de la mano de obra fue igual de radical. Los astilleros de preguerra empleaban artesanos muy cualificados que tardaban años en dominar su oficio. Kaiser necesitaba miles de trabajadores ya, y no podía esperar a la formación tradicional. Su solución fue dividir cada tarea en partes mínimas y formar a los operarios para realizar funciones específicas y repetitivas. Un carpintero de ribera tradicional podía pasar semanas en una sola sección, saltando de tarea en tarea según lo exigiera el trabajo. Los operarios de Kaiser podían pasar todo su turno soldando el mismo tipo de junta, una y otra vez, hasta hacerla perfecta cada vez. Es la diferencia entre el artesano que fabrica una silla y el operario que monta un automóvil. La destreza es distinta, pero la eficiencia no tiene comparación. Para 1942, los astilleros de Richmond de Kaiser empleaban a más de 90.000 trabajadores. Operaban en 3 turnos, 24 horas al día. Los astilleros no se detenían nunca. En cada momento, docenas de Liberty Ships estaban en distintas fases de construcción, avanzando por el proceso como en una línea de montaje. La propia plantilla habría sido inimaginable para los sindicatos marítimos de preguerra. Más del 25% eran mujeres, incluidas soldadoras, gruistas y supervisoras. Los afroamericanos, sistemáticamente excluidos de los puestos cualificados en la construcción naval antes de la guerra, representaban casi el 10% de la mano de obra. Amas de casa trabajaban codo con antiguos granjeros, maestras jubiladas con aprendices adolescentes. Eastin Cowner había sido camarera en Little Rock, Arkansas. Se convirtió en una de las soldadoras más hábiles de Richmond, trabajando en los cascos de los Liberty y ganando sueldos impensables en su vida anterior. Su historia se repitió miles de veces en los astilleros de Kaiser. La guerra abrió oportunidades que la paz había negado, y aquellas trabajadoras y trabajadores las aprovecharon con una determinación que Kaiser aprendió a canalizar. Los alemanes que seguían la construcción naval estadounidense a través de sus redes de inteligencia tomaron nota de los cambios con desconcierto más que con alarma. Los informes hablaban de métodos de fábrica y de mano de obra no cualificada, en términos que sugerían caos, no eficiencia. ¿Cómo podían trabajadores sin formación, muchos de ellos mujeres y minorías, producir buques aptos para cruzar océanos? La respuesta llegaría en forma de estadísticas que los analistas alemanes se negaron a creer al principio. 8 de noviembre de 1942, 0001H, astillero Empire Aro 2 de Richmond, de Kaiser. La quilla del SS Robert E. Peary tocó la grada y el reloj echó a andar. El barco que iba a ensamblarse en los 4 días siguientes no difería en lo esencial de cualquier otro Liberty. Medía 441 pies de eslora por 57 pies de manga. Podía transportar 10.800 toneladas de peso muerto y navegar a 11 nudos. Su diseño se basaba en un tramp steamer británico de los años 30, deliberadamente simple y nada glamuroso. El propio Roosevelt había descrito a los Liberty como objetos de aspecto espantoso. Pero lo que vino después no tuvo nada de corriente. Las secciones prefabricadas llegaron a la grada en una secuencia minuciosamente coreografiada. A la quilla le siguieron los cuadernos de fondo, después el trincado longitudinal y luego el forro del casco. Cada sección pesaba toneladas y se había montado en otra zona del astillero, con tuberías, cableado y estructuras internas ya instalados. La tarea del equipo de montaje era colocar cada pieza en su sitio y soldarla a sus vecinas con precisión milimétrica. Quienes trabajaban en el Robert E. Peary sabían que estaban intentando algo extraordinario. Kaiser había anunciado que ese barco sería una demostración, la prueba de que sus métodos podían producir buques a una velocidad que dejaría al mundo boquiabierto. Se asignaron equipos extra. Los encargados coordinaron cada movimiento.
La grada se convirtió en un ballet de acero, grúas y determinación humana cuidadosamente orquestado. Al final del primer día, el casco ya tomaba forma. Al terminar el segundo, la cubierta principal estaba colocada. En el tercero se montaba la superestructura. Las soldaduras no paraban. Solo descansos breves antes de volver al puesto. Las cantinas del astillero funcionaban 24 horas, alimentando a miles de operarios que pasaban por turnos. En la mañana del 12 de noviembre, 4 días y 15 horas después de poner la quilla, el SS Robert E. Peary estaba listo. A las 15:30 se deslizó por la grada a la bahía de San Francisco, la construcción más rápida de un gran buque en la historia marítima. 3 días más tarde, tras el alistamiento final, se entregó a la Maritime Commission, listo para entrar en servicio. Tiempo total desde la quilla hasta la entrega: 7 días, 14 horas y 32 minutos. Cuando la noticia llegó a Alemania, la reacción fue inmediata y desdeñosa. Aquellas cifras tenían que ser propaganda para intimidar a las tripulaciones de U-bote y subir la moral aliada. El contraadmiral Gott revisó personalmente los informes de inteligencia y concluyó que se trataba de la botadura de un casco parcialmente terminado, probablemente con fines publicitarios. Los analistas alemanes calcularon que incluso si los estadounidenses hubieran levantado un casco en 4 días, harían falta meses de trabajo adicionales antes de que el buque estuviera en condiciones de navegar. Su veredicto: el Robert E. Peary era un truco, no un indicador real de la capacidad estadounidense. Lo que no entendieron fue que el Robert E. Peary no era el techo de la producción estadounidense, era el suelo. A mediados de 1943, los métodos de Kaiser se habían extendido por toda la construcción naval estadounidense. 18 astilleros producían ya Liberty Ships con variantes de su enfoque de línea de montaje. Los resultados destrozaron todas las suposiciones de preguerra sobre la construcción marítima. El tiempo medio para construir un Liberty había caído a 42 días. Algunos astilleros los terminaban en 3 semanas. La planta de Richmond de Kaiser sacaba un barco cada 5 días. La aritmética, que parecía favorecer tanto a Alemania, solo 18 meses antes se había invertido por completo. Los números cuentan una historia cada vez más difícil de descartar para los almirantes alemanes. En 1941, los astilleros estadounidenses botaron 57 mercantes que sumaban 800.000 toneladas. En 1942, botaron 597 buques que sumaban 8 millones de toneladas. En 1943, las cifras subieron a 1.896 buques y 19 millones de toneladas. Los U-bote seguían hundiendo barcos aliados. Pero por cada buque enviado al fondo, los astilleros estadounidenses botaban 3 más. La ecuación estratégica que Dönitz había presentado con tanta seguridad en enero de 1942 se estaba desmoronando. Alemania perdía una guerra de producción que no había entendido que estaba librando. Los propios Liberty se mostraron más capaces de lo que auguraban sus críticos. Cruzaron el Atlántico en convoy. Sobrevivieron a ataques con torpedos que habrían hundido mercantes tradicionales y entregaron millones de toneladas de suministros a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Algunos se transformaron en buques hospital, petroleros e incluso transportes de aeronaves. El diseño que Roosevelt había llamado horroroso estaba resultando magníficamente funcional. La mano de obra que construyó estos buques siguió desmintiendo las expectativas de preguerra. Para 1943, las mujeres constituían el 30% de la plantilla en algunos astilleros. Los trabajadores afroamericanos, al principio relegados a los puestos más humildes, se habían mostrado como soldadores, ajustadores y gruistas de primer nivel. Las barreras sociales que parecían inmutables en tiempos de paz se disolvían bajo la presión de la necesidad bélica. La inteligencia alemana siguió el ritmo de la producción estadounidense con creciente alarma. Los informes al alto mando naval hablaban de métodos industriales ajenos a la construcción naval tradicional y de una producción en masa antes considerada imposible para buques complejos. El tono pasó del desdén a la preocupación y finalmente a algo cercano a la desesperación.
En mayo de 1943, Dönitz se vio obligado a retirar su U-bote del Atlántico Norte tras sufrir pérdidas catastróficas. El punto de inflexión de la batalla del Atlántico no fue un solo combate ni un milagro tecnológico. Fue aritmética. Los aliados construían barcos más rápido de lo que Alemania podía hundirlos, y todos sabían lo que eso significaba. Pero los alemanes aún no comprendían la magnitud de lo que ocurría en los astilleros estadounidenses. Los Liberty eran solo una parte de la historia. Mientras los Liberty acaparaban titulares, los astilleros estadounidenses producían toda una flota usando los mismos métodos industriales que Kaiser había inaugurado. Los Victory Ships, más grandes y rápidos, empezaron a salir en 1944. Los petroleros T-2 llevaban combustible por ambos océanos. Los portaaviones de escolta, convertidos a partir de cascos mercantes, daban cobertura aérea a los convoyes. Solo los astilleros de Kaiser construyeron más de 1.400 buques durante la guerra, incluidos 821 Liberty y 50 portaaviones de escolta clase Casablanca. Otras compañías adoptaron métodos similares y los resultados se acumularon. Entre 1941 y 1945, los astilleros estadounidenses construyeron más de 5.500 buques que sumaban más de 50 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, toda la flota mercante alemana al inicio de la guerra sumaba 4 millones de toneladas. Estados Unidos construyó más de 12 veces esa cantidad en 4 años. La fuerza de U-bote, tan amenazante en 1942, hundió aproximadamente 14 millones de toneladas de buques aliados durante toda la guerra. Los astilleros estadounidenses repusieron esas pérdidas y construyeron 36 millones de toneladas adicionales. El coste humano de este logro fue considerable, pero no catastrófico. A diferencia de las sombrías cifras de bajas en el frente, los trabajadores de astillero se enfrentaron a peligros de accidentes industriales, no al fuego enemigo. Hubo víctimas por soldaduras, grúas y percances de obra, pero el balance de seguridad fue mejor de lo que los planificadores alemanes habían previsto para una producción tan acelerada. La mano de obra que lo hizo posible provenía de todos los rincones de la sociedad estadounidense. En Portland, Oregón, abuelas de Swan Island manejaban grúas que izaban secciones de 30 toneladas. En Richmond, California, la exmaestra Sarah Ware supervisaba equipos de soldadores que trabajaban en conversiones de portaaviones de escolta. No eran solo las Rosie de Riveters de los carteles. Eran profesionales cualificados haciendo trabajos que antes les estaban vetados y haciéndolos de forma sobresaliente. Los prisioneros de guerra alemanes enviados a campos en el interior de Estados Unidos contaban haber visto convoyes de barcos recién construidos poniendo rumbo al mar. Sus cartas a casa, interceptadas por la inteligencia aliada, expresaban incredulidad ante la escala de la producción. Un oficial naval alemán, capturado tras el hundimiento de su U-boat en 1944, escribió en su diario: «Combatíamos a un enemigo cuya capacidad industrial no supimos comprender». A finales de 1944, la situación estratégica era evidente para todos, salvo para los líderes nazis más ideologizados. Alemania había perdido la batalla del Atlántico no por una derrota táctica puntual, sino por un colapso industrial acumulativo. Los astilleros estadounidenses habían levantado una flota mercante lo bastante grande como para abastecer 2 guerras en extremos opuestos del globo, mientras reponían cada pérdida causada por los U-bote. 7 de mayo de 1945. Alemania se rindió. En los meses siguientes, equipos de inteligencia aliados se desplegaron por todo el Reich conquistado, entrevistando a mandos militares y revisando documentos capturados. Lo que descubrieron confirmó lo que ya decían las cifras. La estrategia naval alemana se había basado en cálculos erróneos de raíz sobre la capacidad industrial de Estados Unidos. Al grosadmiral Karl Dönitz, durante su interrogatorio, le pusieron delante los datos de producción. Su primera reacción fue poner en duda su exactitud. Cuando le mostraron documentación, fotografías y testimonios de múltiples fuentes, terminó por admitir: «Calculamos que, hundiendo 700.000 toneladas al mes, provocaríamos una crisis de transporte.
Nunca imaginamos que los estadounidenses podrían reponer las pérdidas al triple de ese ritmo. Otros oficiales alemanes fueron más francos. El contraadmiral Eberhard Gott reconoció en sus memorias de posguerra que nuestra inteligencia subestimó de forma constante la capacidad estadounidense para construir barcos. Sabíamos que eran trabajadores, pero dimos por hecho que los métodos tradicionales limitarían su producción. El enfoque de línea de montaje aplicado a los astilleros fue algo que jamás anticipamos. Los informes de interrogatorio muestran un patrón constante. Los oficiales alemanes comprendían el potencial industrial estadounidense en teoría, pero no supieron verlo en la práctica. Sabían que América fabricaba automóviles por millones, pero asumieron que los barcos eran distintos, demasiado complejos para esos métodos. Ese salto mental, aceptar la producción en masa en un ámbito pero negarla en otro, resultó letal para su estrategia. Las cifras de la US Maritime Commission contaban el desenlace. Entre 1941 y 1945, los astilleros estadounidenses botaron 2.710 Liberty Ships, cada uno construido en 42 días de media. El más rápido, el Robert E. Peary, se completó en menos de 5 días. El más lento tardó menos de 3 meses. Solo los astilleros de Richmond de Kaiser construyeron 747 buques durante la guerra. Llegaron a emplear a más de 100.000 trabajadores en el pico de producción. Operaron sin parar durante 4 años, botando barcos a un ritmo que los expertos marítimos de preguerra habían tachado de imposible. La transformación social fue tan relevante como el logro industrial. Las mujeres y minorías excluidas antes de la guerra de los puestos cualificados demostraron que podían construir buques tan marineros como cualquiera, hecho con métodos tradicionales. Cuando los astilleros cerraron tras la guerra, muchos de esos trabajadores volvieron a sus vidas anteriores, pero las barreras que habían roto quedaron rotas. Los Liberty Ships siguieron en servicio durante décadas. Algunos fueron desguazados, pero otros continuaron transportando carga hasta bien entrados los años 70. Varios se conservan como museos flotantes, monumentos al logro industrial que representaron. El SS John W. Brown, aún operativo, ofrece cruceros desde Baltimore, recordatorio viviente de lo que la industria estadounidense logró cuando fue puesta a prueba. 12 de noviembre de 1942, Richmond, California. El SS Robert E. Peary se desliza a la bahía de San Francisco 4 días y 15 horas después de poner la quilla. Al otro lado del Atlántico, los oficiales de inteligencia alemanes leen los informes con escepticismo. El calendario parece imposible. Tiene que ser propaganda, una exageración para intimidar. Se equivocaban. Y no solo sobre el Robert E. Peary, sino sobre todo lo que esas cifras representaban. Los astilleros estadounidenses acabarían construyendo 2.710 Liberty Ships, con una media de 3 botaduras cada 2 días durante 4 años. Producirían más tonelaje que el resto del mundo junto. Repondrían cada pérdida infligida por los U-Boote y crearían capacidad adicional suficiente para ganar una guerra en 2 océanos. Los alemanes habían calculado que la guerra era aritmética, que hundir barcos más rápido de lo que el enemigo podía reemplazarlos garantizaba la victoria. No se equivocaban en la aritmética. Fallaron en entender que los estadounidenses cambiarían la ecuación. Cuando la construcción tradicional no daba abasto, Estados Unidos inventó otra forma de construir barcos. Cuando faltaban artesanos cualificados, formó nuevos trabajadores y descompuso el trabajo en tareas enseñables. La lección no iba de barcos, iba de sistemas, de la diferencia entre igualar los métodos del enemigo y desbordarlos con innovación. Los alemanes construyeron U-Bote con precisión y pericia y los desplegaron con excelencia táctica. Los estadounidenses construyeron barcos con eficiencia industrial y los desplegaron más rápido de lo que podían ser hundidos. Un enfoque exigía maestría, el otro, escala. Al final, la risa de los almirantes alemanes en 1940 dio paso al silencio de la derrota en 1945. Los astilleros que habían despreciado por insuficientes levantaron una flota que volvió obsoleta su estrategia submarina.
Los trabajadores, a los que habían dado por insuficientes, mujeres, minorías, antiguas amas de casa y granjeros, construyeron los buques que cruzaron el Atlántico con los suministros que ganaron la guerra. El sonido que resonó sobre la bahía de San Francisco aquella mañana de noviembre no fue solo el de un Liberty Ship entrando al agua. Fue el de la industria estadounidense respondiendo a un desafío que los planificadores alemanes creían imposible. Y en astilleros desde California hasta Maine, ese sonido se repetiría 2.709 veces más antes de que la guerra terminara. Los alemanes se rieron de los astilleros americanos. La historia dejó constancia de que América se reservó la última carcajada, y la forjó en acero, 4 días y 15 horas, por barco.